Buen día, les habla Ofelia Romero. El día de hoy, aquí en el podcast Sociedad Dialógica, tenemos con nosotros a diferentes académicos para discutir el post-acuerdo, allá casi 5 años de su firma. Para abrir la discusión, nos dirigiremos a Jürgen Habermas y Philip Petit para preguntarles qué puntos positivos y negativos consideran que dejó el acuerdo. Lo positivo considero que es que el acuerdo busca una apertura democrática para con una población que venía siendo excluida desde el principio de la vida republicana de Colombia, lo que generó las contradicciones idóneas para que el conflicto se desarrollara y el Estado ejerciera un dominio del tipo imperio, donde no había participación democrática. Como punto negativo, considero que el gobierno Santos no logró dotar de la inmutabilidad y peso necesario a los acuerdos de una manera contramayoritaria, lo que permitió al gobierno entrante uribista atentar contra el mismo, sobre todo usando las lógicas mayoritarias en la población y acumulando poder en el Estado. Al igual que Petit, considero que la inclusión al sistema democrático de las FARC es positivo, sin embargo no me parece suficiente, pues el funcionamiento del gobierno se ha caracterizado por ser el medio de legitimación del ejercicio del poder, consiguiendo los votos mediante discursos, casi como las empresas venden productos. Por eso no se conseguirán los fines colectivos, no se logrará una verdadera autodeterminación de la sociedad, porque en la realidad no se le da voz al otro para que la discusión se nutra de la visión de los diferentes individuos, sino que todo está en función del poder volcado de la economía de mercado. Pero este, al ser un campo no democratizado en Colombia, no trae bienestar social. ¿Cómo consideran que el acuerdo final entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC se ha desarrollado desde su firma hasta la actualidad? Considero que el acuerdo fue adelantado por el gobierno Santos desde una perspectiva primordialmente de la economía de mercado. Además que los líderes del partido se han caracterizado por no cuidar los intereses de los excombatientes, alejándose de la deseable democracia deliberativa. Es por eso que actualmente se evidencia el fenómeno de las disidencias y una crisis en el Partido de los Comunes que ha atravesado una dramática reducción de militantes. Los negociadores no aseguraron que el acuerdo recogiera la autodeterminación de los militantes. Si bien los combatientes y el país en general tenían muchas expectativas por lo complejo del conflicto armado interno, las sensaciones son desfavorables, pues el Ejecutivo y el Legislativo han concentrado el poder. Al momento de ser elegidos, sus votantes tenían buenas intenciones desde sus perspectivas. El poder se llegó a concentrar institucionalmente a tal nivel que el acuerdo ha sido moldeado sobre todo de facto, afectando así en mayor medida a los excombatientes rasos y a las comunidades que se verían afectadas por este, a ser las víctimas principales del conflicto interno. Bueno, Petit habla sobre las intenciones de los votantes. Eso nos lleva a preguntarnos si los votantes sabían por qué estaban votando. ¿Qué opina el doctor Mejía? Bueno, primero que todo, buenos días, agradecer a la cadena la invitación. El tema de la intención del votante es especialmente interesante en este caso. Hablándonos ya de las particularidades del plebiscito, en el cual el gerente de la campaña del no dijo que estaban buscando que la gente saliera a votar berraca, sino de lo que nos ha traído el posacuerdo. Cuando las FARC firmaron el acuerdo, ellos sabían que el partido iba a ser débil, sabían que eso recibía en la arena política iba a ser incluso más área que la de la Unión Patriótica. No importa cuáles sean sus propuestas, la afiliación a las FARC es una sentencia de derrota para los candidatos. Ellos le huyen al aval y son perfectamente conscientes de eso. No presentaron un candidato a la presidencia, no lograron poner más de las 5 curules que establece el acuerdo en las elecciones legislativas. Únicamente Arauca y Huila tienen un gobernador con el aval de la Unión Patriótica y en los dos casos es el resultado de una coalición. Lo que es preocupante aquí es que el rechazo sistemático compartido no es por sus propuestas. La ciudadanía los está rechazando por lo que perciben como ofensas. Y tienen razón, no pueden dejar integrar a un enemigo, mucho menos dejarse gobernar por él. Esa es exactamente la forma de pensar que me preocupa. No se le ha dado una oportunidad justa, no ya al partido, sino a sus ideas. Puede que las FARC tengan propuestas buenas o interesantes, y si se les está rechazando sin tener eso en cuenta, quiere decir que los partidos por los que sí están votando no están recibiendo esos votos por las propuestas o los ideales. En Colombia no sabemos por qué estamos votando. Claro que saben por qué están votando y no necesitan oír las propuestas. Basta con saber quiénes son amigos y quiénes no. Hay momentos en los que un acuerdo como ese tiene sentido, pero este no es uno de ellos, los tenían contra las cuerdas. Ese sí era el momento de terminar con el conflicto armado, pero no de esa manera. Es que eso fue una demostración de debilidad. Ni siquiera se les integró como enemigos vencidos, sino que se les dio la oportunidad de negociar los términos. Eso iba a haber sido una rendición, no un acuerdo. El pueblo colombiano entiende eso. Ellos no tienen que preocuparse en las urnas por mantener una imagen o conservar capital político. Pueden darse el lujo de ser sinceros y han manifestado, tanto en el plebiscito como en las elecciones posteriores a la firma, que siguen identificando a las FARC como el enemigo. No serán muy diferentes los dirigentes del partido político a unos miembros ejecutivos de una empresa privada. Entre más miembros, mayor burocracia. Y sobre el punto de la reforma agraria, ¿qué piensan? Ese punto era central para mí.
Lastimosamente se ha dado un poco fatal. La reforma agraria era un poco la oportunidad de tener algo más cercano a una democracia de propietarios. En ella se podría que los habitantes del país tuvieran una participación mucho más activa en la economía y en la política en general. Era importante darle medios de producción a las personas para garantizar de mejor manera esas libertades individuales y caminar hacia la igualdad. Yo creo que esta es una gran opción para una sociedad, dar propiedad a las personas. Además, era vital también la generación de condiciones de vida óptimas y acceso a educación que permitan al campesinado una vida digna. Es vital que el Estado trabaje constantemente en la repartición de la riqueza y el capital. El Estado mismo sustituirá a los dominantes y a la visión colonial que predomina en la sociedad colombiana. Las funciones del empresario heredero pueden ser realizadas por gente del común con la debida educación y la situación privilegiada de unos pocos perderá su base racional. Los planes de acceso a la tierra, desarrollo, infraestructura y seguridad alimentaria propuestos en el acuerdo serán fundamentales para acabar con la explotación, no como un paso del progreso, sino como un salto fuera de ese sistema. ¿Y qué ha pasado con las comunicaciones? ¿Cómo han actuado las personas y otros afectados por el acuerdo? La sociedad es un sistema de comunicaciones, en ese sentido podríamos abarcar bastante. La idea de este acuerdo era un poco la compensación política dentro del Estado de Derecho que tenemos, supuestamente benefactor. Creo que no se ha podido materializar esa inclusión política que queríamos de los sectores más vulnerados, no se ha llegado a los territorios, no se ha dado la educación necesaria a las personas que se requiere hoy en día con las complejidades de la economía. Hay que ver además cómo operan todos los subsistemas de este acuerdo, cómo influyeron, por ejemplo, movimientos religiosos, partidos políticos, grupos económicos, los medios de comunicación y la administración en sí misma, con miradas que se pueden calificar de progresistas o conservadoras, pero en fin, obsoletas, yo creo, con la ausencia enorme de algo vital como la teoría política, que probablemente ha sido lo que menos voz ha tenido en estas discusiones sobre el acuerdo de paz. Es bastante preocupante la forma en la que el Estado colombiano, además, se organiza de manera tan central y donde solo desde Bogotá y solo ciertas personas autorizadas pueden comunicar y decidir. Ahora, ¿cuál es su posición frente a la amnistía que otorgó el Estado? La reincorporación a la sociedad de los excombatientes no tiene un cambio sustancial en el orden social y político del Estado. Al contrario, se pretende acomodarlos a los cambios sociales por los que pasó el país y mejorar su vida en el capitalismo. Esto es bueno, porque el proletariado se está aliando con los nuevos poderes y tiene la ventaja de poder llevarlo a formas más avanzadas. Ya conocimos la perspectiva de Horkheimer del Acuerdo de La Habana en un capitalismo de Estado. ¿Qué opina El Canetti? perdón es poderoso y a la vez reivindica la autoridad del Estado. La gracia es un privilegio de poderoso y un alivio para el perdonado. Pero el acuerdo no es vertical. El Estado colombiano ha debido reconocer y reparar a las víctimas. No está exento de culpa. Estado y guerrilla estarán en la posición de interrogados, reconstruyendo el pasado sin secretos. Además, el sentenciar y enjuiciar crímenes de lesa humanidad, alejada de la distinción bueno y malo, evita crear y renovar tensiones. Hay que reconocer eso de la JEP. La rapidez de la implementación también está ligada con la autoridad y el poder estatal. La rapidez es sinónimo de Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición y nos vemos en un próximo capítulo.